Empezó a grabar, ya se empezó a grabar. Ok, el primer capítulo que voy a leer aquí, hermanos, es acerca del principio regulativo y vamos a leer la introducción y su significado histórico. Y voy a ir escribiendo, bueno, voy a ir explicando esto. Voy a silenciarlos tantito para que no se meta el ruido. Ok, dice aquí. Si tiene alguna duda, simplemente active su cámara y levanta la mano y vamos escuchando esa duda y la respondemos. Ok, dice, introducción. Decir que el principio regulativo, y ya hemos explicado a qué nos referimos con el principio regulativo, es el modo aceptable de adorar a Dios, y esto nos dice que para la forma en la que debemos adorar a Dios, Dios es quien lo ha instituido, es decir, Dios nos ha mandado cómo se le debe adorar. ¿Ok? Entonces dice, decir que el principio regulativo ha sido tema de mucho debate en años recientes es quedarse corto, es decir, que ha habido mucho debate en esto. Muchos en el resurgimiento reformado han adoptado como es su deber el principio regulativo como parte de la tradición reformada y puritana a la cual están retornando. Aquí lo que está diciendo Waldron es que gracias a Dios muchas iglesias han querido reformarse, han querido someterse más a las escrituras y una de las cosas que han tomado estas iglesias locales que se han estado reformando es justamente el principio regulador, que como sabemos viene de una tradición histórica bíblica de hace muchos años, con nuestros hermanos desde la Reforma y los puritanos. Dice después, de manera consciente. Otros, en la tradición reformada, han rehuido y han tratado de distanciarse del mismo. Es decir, que aunque hay muchos que seguramente se dicen reformados o que pertenecen a iglesias reformados, ellos han querido no adoptar el principio regulado, ellos no quieren hacerlo. Dice, incluso otros, en mi opinión, abrazaron la frase, pero la han reinterpretado tanto que significa algo bastante diferente a lo que ha significado en la tradición, es decir, han tergiversado lo que ellos creen que significa el principio regulador. Mi propia respuesta al principio regulativo es que es que este constituye una peculiaridad importante, es decir, tiene algo, un significado o tiene sí, un significado importante, incluso básica, tanto en la tradición reformada, es decir, en la fe histórica y en la enseñanza bíblica. Sin embargo, sí creo que el principio regulativo necesita algo de clarificación, es decir, Waldron dice se necesita explicar y entender verdaderamente. Pero una clarificación o una explicación, pienso, la tradición misma sugiere. Me esforzaré tanto para enunciar o nombrar como para clarificar, para explicar, quiere decir, el principio regulativo por medio de los siguientes encabezados. Y justamente aquí los da. El primero es el significado histórico. De aquí ya no voy a leer más, sino voy a pasar directamente al significado histórico. Dice aquí, sección uno, su significado histórico. Hay ciertas frases y palabras teológicas, ya hemos explicado que es teológico, que adquieren un significado tan claro y definido en la historia de la teología, que afirmar que uno se adhiere a ellos es equivalente a afirmar su significado en su contexto histórico original. Lo que nos dice aquí, hermanos, es que hay cosas que nosotros adoptamos de nuestra fe particular que explicar que nosotros las creemos, que nosotros abrazamos ciertas doctrinas, nos referimos a que no solamente estamos abrazando la cuestión bíblica, sino que también estamos abrazando su historia, hermano. Y en esto es lo que Waldron está explicando acerca del principio regulador. Dice, afirmar tales palabras y frases y no adherirse a su significado histórico es simplemente inducir al error tanto a nosotros mismos como a otros en cuanto a nuestras convicciones teológicas reales. Waldron aquí, hermanos, lo que está explicando es que muchas veces, hermano, nosotros queremos modificar ciertas doctrinas bíblicas e históricas y adaptarlas al contexto que nosotros queremos correcto. Lo que está diciendo aquí Waldron, por ejemplo, demos
un ejemplo pequeño, la sola escritura, la sola escritura. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica, es decir, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y esa autoridad es la que regula todo lo que nosotros leemos, como este libro, como cualquier enseñanza, etcétera. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Pero si yo digo que creo en la sola escritura, sin embargo, eh, aparte de la escritura, digo, sí, yo sí creo en la sola escritura y es lo que el Señor manda, pero yo creo que es importante que tomemos el libro del Mormón eh, para que nos ayude y también yo creo que tiene cierta autoridad. No. Cuando nosotros decimos que nos adherimos a a la cuestión bíblica, también nos adherimos a lo que cree la historia. ¿Y qué es lo que la historia nos ha enseñado? Bueno, que la sola escritura es la única regla de fe y práctica autoritativa para el creyente que nos dice cómo ser salvos, cómo vivir la vida cristiana, es la revelación de Dios. Entonces, Dios nos ha dejado estas doctrinas y nosotros tenemos que adherirnos a esas doctrinas bíblicas, hermano, no solamente porque son bíblicas, sino que aún incluso, hermano, debemos nosotros de ver si a través de la historia esto se ha seguido creyendo. Alguien ha dicho alguna vez que cuando nosotros creemos en alguna doctrina y no procuramos ver su significado a través de cómo lo han interpretado muchos hermanos en la historia, probablemente si yo tengo otra interpretación diferente a la que 10 hermanos han predicado a lo largo de diferentes épocas y yo soy el único que está eh, en desacuerdo o en diferencia, entonces claramente el error debe ser mío y no de todos los demás. Dice después aquí igual. Por ejemplo, y es, aquí da un ejemplo, afirmar la Trinidad, pero sostener puntos de vista que tienen más en común con el modalismo histórico, es decir, cómo lo adhiero, que con el trinitarismo es una doctrina, como hacen algunos modalistas contemporáneos, es engañarnos a nosotros mismos e inducir al error. Es decir, la teología o la enseñanza de la Trinidad histórica es algo que desde años la iglesia ha creído, pero hay algunas formas de gente que ha querido tergiversar esta enseñanza de la Trinidad. Por ejemplo, dice él, de nuevo, afirmar la sola fide o la sola fe, pero sostener puntos de vista que son paralelos a los de Roma, como los católicos romanos, es francamente engañoso. De manera similar, afirmar el principio regulativo de la adoración y aún así sostener o creer puntos de vista que son más afines al principio normativo, sostenido por los oponentes del principio regulativo, es simplemente tergiversador. Es decir, están torciendo lo que lo que significa el principio regulatorio. Dice aquí Waldron, el telón de fondo de los debates, como dijo al principio que ha habido pleito o lucha, el telón de fondo de los debates acerca del principio regulativo entre los protestantes debe de encontrarse, por supuesto, en los debates acerca de la sola escritura, que salió a relucir en el tiempo de la Reforma. Es decir, esto comienza a ver esta lucha, comienza en la Reforma. El conflicto entre los dos puntos de vista en el que la Reforma llegó a caracterizar al romanismo y al protestantismo, respectivamente, se había estado cristalizando, o es decir, había tomado más claridad en los siglos previos a la Reforma en la teología medieval. La teología medieval, hermanos, son 1000 años del periodo de la Iglesia en los cuales fue todo este tiempo de castillos, caballeros, las cruzadas, y esta teología se formuló durante este periodo. Fue un periodo de 1000 años que duró hasta terminó justamente con la Reforma Protestante en 1517. Cuando las iglesias de la Reforma afirmaron la sola escritura, la pregunta fue si las escrituras solas eran suficientes para regular la adoración de la iglesia, o si en caso contrario, la tradición podía tener cabida o tenía autoridad en la ordenación del gobierno y adoración de la iglesia. ¿Qué quiere decir aquí Waldron, hermano? Bueno, cuando llega la reforma, hermanos, recuerden que durante estos 1000 años que les digo de la historia medieval,
de alguna forma el catolicismo romano era lo que se conocía como la autoridad de la iglesia. Entonces, Martín Lutero clava las 95 tesis y se empieza a separar por completo de estas doctrinas erradas. Entonces, un principio de la Reforma Protestante fue justamente, hermano, la sola escritura, lo que les había mencionado. La única, la regla autoritativa suficiente es que la escritura es la que regula absolutamente todo lo que ha mencionado que tiene autoridad. Y algo que se preguntaron durante este tiempo o hubo una lucha es que ellos decían, bueno, la palabra de Dios tiene la autoridad para decir cómo debemos adorar a Dios o la tradición de la Iglesia Católica, es decir, que ellos son los que dicen qué se debe de hacer hacia Dios en cuestión de adoración, fue algo que hubo en debate. Claramente durante este tiempo, hermano, los reformadores dijeron no. La única regla autoritativa suficiente que tiene todo el peso para decir cómo debemos adorar a Dios es la escritura. Mientras que la Iglesia Católica Romana decía no, la tradición también nos no, tiene autoridad, a lo que los reformadores contestaron que no. Ahí después hablaremos un poquito más de esto. Dice, la pregunta suscitó o dio dos respuestas por parte de las iglesias de la Reforma. Y aquí hubo una distinción. Algunas reformadas, en su forma sustancial, no dieron cabida a alguna tradición en este proceso. Este punto de vista llegó a conocerse como el principio regulativo. Otras consideraron que la tradición tenía un papel para desempeñar en la construcción de la adoración y gobierno de la iglesia, y esto llegó a conocerse como el principio normativo. ¿Qué está diciendo Waldron, hermano? Bueno, llegamos al periodo de la Reforma, y durante este periodo de la Reforma, hermano, hay dos puntos de vista de aquellos que se separaron de la Iglesia Católica Romana, pero dijeron no. Yo creo que todavía la tradición tiene algo que enseñarnos y todavía nosotros podemos adorar a Dios con ciertas cosas que Él no prohíbe. Un ejemplo claro, hermano, fue Martín Lutero. A pesar de que Martín Lutero es un reformador y él clavó las 95 tesis y Martín Lutero se aventó todo un debate o una lucha en contra de la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero y su denominación, que son los luteranos, dijeron no, nosotros también podemos hacer ciertas cosas que Dios no prohíbe. Y de hecho usted puede buscar ahorita todavía ciertos cultos de la iglesia luterana y usted va a ver que parecen más católicos romanos que cristianos o evangélicos. Entonces, otros reformados, en este caso como Juan Calvino, que también era un reformador, él dijo no, no debemos adorar a Dios con nuestros pensamientos conforme a la tradición, sino únicamente como Dios ha ordenado en su palabra. Entonces aquí hay dos perspectivas, a pesar de que Martín Lutero de alguna forma participa dentro de la reforma protestante, no se reforman completamente porque ellos no aceptan el principio regulador, sino como otros reformadores que dijeron solo la escritura tiene autoridad. Ok, aquí decimos. La distinción de estos dos principios para la regulación de la adoración emergió por primera vez, por vez primera en aquel entonces en las controversias entre las iglesias reformadas y las luteranas, es decir, quienes adoptaron el principio regulador se les conocía como las iglesias reformadas y quienes no lo aceptaban como las iglesias luteranas, quienes no lo aceptaban. ¿Ok? Dice aquí. La reforma conservadora de Lutero adoptó como política la preservación de la adoración del catolicismo medieval, es decir, todavía Lutero dijo, todavía hay ciertos elementos que podemos tomar del catolicismo para nuestra forma de adoración, nuestra liturgia en la iglesia excepto allí donde contradijera la escritura. Es decir, Lutero dice, sí se puede hacer mientras la escritura no nos lo prohíba. Calvino, por otra parte, adoptó el principio que decía que el contenido de la adoración tenía que estar autorizado por la escritura, en un lenguaje casi idéntico al de los puritanos, que más adelante ellos enseñarían. Algunos afirman que los puntos de vista de Calvino eran diferentes a los de los puritanos,
Por tanto, hay un debate acerca de Calvino y su principio regulativo de la adoración. Si bien es cierto que uno puede señalar diferencias de aplicación entre Calvino y los puritanos ingleses, estoy casi seguro de que Juan Calvino articuló o armó claramente lo que llegaría a ser conocido como el principio regulativo de la adoración. Ahora, hermano, lo que están explicando aquí Waldron es que entre Juan Calvino y los puritanos, que fueron un poquito de años después, hubo ciertas diferencias mínimas, hermanos, sinceramente, respecto a la adoración de Dios en la iglesia, como lo que conocemos del principio regulador. Si a mí me preguntaran, hermano, yo creo que el puritanismo o los hermanos puritanos fueron todavía más estrictos en cuanto a cómo debía ser la adoración a Dios. Pero de alguna forma, tanto Calvino como los puritanos creyeron y afirmaron el principio regulador. Aquí justamente, hermano, Waldron cita un pequeño texto, un extracto del libro de Juan Calvino, La necesidad de reformar la iglesia. No lo voy a leer, eh, pero usted lo puede leer. Y de hecho, este libro, hermanos, está en la iglesia. Si usted quiere leerlo, profundizar en él, está en la iglesia. Y la editorial que lo tradujo es bastante buena y es bastante claro leerlo. Ok. Voy a leer, voy a seguir leyendo hasta aquí. Este principio que articulado por Juan Calvino y los reformados en contra de Lutero, es decir, ellos sí criticaron la forma de adorar de los luteranos y los católicos romanos, fue resaltado en los debates entre puritanos y anglicanos en Inglaterra a finales del siglo XVI y el siglo XVIII. Ahora, ¿por qué ellos dicen que critican a los anglicanos? Si yo a usted le preguntara, hermano, si usted cree que apenas que había muerto la reina Isabel y se levantó otro rey, que fue su hijo, no recuerdo ahorita su nombre, no te acuerdo, Carlos, creo que se llama. ¿Usted qué pensaría que los ingleses son? ¿Católicos o que son cristianos? Bueno, yo creo que por lo que ve las imágenes, la forma en la que se viste el párroco de su iglesia y todo, usted diría, bueno, son católicos. Bueno, no, son anglicanos, una rama que se conoce como cristiana de alguna forma, pero por su forma de vestir, por su forma de liturgia, usted dice, pues no parecen, o sea, no hacen lo bíblico. Bueno, los luteranos y los anglicanos y los católicos romanos fueron los que separaron esa forma de adoración, ¿ok? Dice aquí. Y los católicos romanos fue resultado entre los debates entre los puritanos y los anglicanos de Inglaterra de finales del siglo XVI y el siglo XVII. Se le dio su forma clásica y definitiva en las confesiones reformadas formuladas en el siglo XVII en Bretaña. Es confirmado como un lenguaje idéntico tanto en el capítulo 21 y el párrafo 1 de la Confesión de Westminster como en el capítulo 22 y párrafo 1 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. ¿Qué está diciendo aquí Waldron? Que tanto la confesión de Westminster, que es la confesión puritana, y nuestra confesión de fe bautista de fe de Londres de 1689 dicen y afirman que solo la escritura puede regular nuestra adoración. Es lo que dice nuestra confesión de fe. ¿Ok? Dice, esta declaración puritana puede entenderse mejor al contrastarla con la declaración de la Iglesia de Inglaterra, que se encuentra en los 39 artículos. Esta es una declaración de lo que escribieron los anglicanos, de lo que ellos creen, es su confesión de fe básicamente. El 20º artículo de los anglicanos, que son muy similares a los luteranos, etcétera, dice, la iglesia tiene, fíjese, escucha bien esto, la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Sin embargo, no es lícito a la iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra divina escrita. ¿Qué está diciendo esta porción de los 39 artículos de la iglesia anglicana? Bueno, que la iglesia, es decir, ellos, la institución, tiene el poder de poder aceptar ciertas formas de adoración a Dios. Es decir, ellos pueden modificar lo que se puede hacer, lo que se puede hacer en sus ceremonias, en sus cultos. Ellos dicen, a no ser que la palabra lo prohíbe. ¿A qué se refieren ellos? Bueno, nosotros podemos
hacer ciertas cosas de adoración, podemos hacer cierto tipo de oraciones, podemos hacer tantas cosas de esta manera, pero si la Biblia, por ejemplo, prohíbe la adoración de ídolos, eso no lo vamos a hacer. Y de hecho, sí, usted ve en la iglesia anglicana que ellos no tienen ídolos, no tienen santos por ningún lado, porque ellos dicen eso, Dios lo prohíbe. Sin embargo, ellos todavía dicen, bueno, pero podemos hacer ciertas cosas o modificaciones en la iglesia, en la adoración a Dios. De alguna forma, hermano, es algo que hoy constantemente se ve. La iglesia cree que tiene la autoridad para modificar la adoración. Por eso, durante el culto, hacen celebraciones que del Día del Niño, toman el día para las cuestiones de Navidad, vamos a celebrar, no sé, el Domingo de Resurrección, etcétera. Tantas cosas que hacen que la Escritura no manda y no establece. Entonces, más si lo viéramos así, las iglesias cristianas de hoy en día se comportan más, no en ritos o en parecidas ceremonias, pero se parecen un poquito más en la creencia que tienen los luteranos y los anglicanos. Ok, dice aquí, Williamson enuncia el útil y propósito principio puritano que se ejemplifica en la Confesión Bautista de Londres. Lo que se ordena está bien, lo que no se ordena está mal. Es decir, es lo que creemos, lo que Dios manda es lo que debemos hacer y si Dios no nos dice que hagamos algo, no lo tenemos que hacer porque está mal. James Bannerman ofrece este útil contraste entre la doctrina puritana en este asunto, contenida en la Confesión y la doctrina anglicana. Dice, en el caso de la Iglesia de Inglaterra, anglicanos son, su doctrina con relación a la autoridad de la Iglesia en la adoración a Dios es que ésta tiene derecho a decretar todo excepto aquello que la palabra de Dios prohíbe. En el caso de nuestra propia Iglesia, es decir, que él es bautista, su doctrina con respecto a la autoridad de la iglesia en la adoración a Dios es que la iglesia no tiene derecho a decretar nada, sino aquello que está preceptuado o que está ordenado en la palabra de Dios expresamente o por implicación. Williamson ilustra la diferencia entre la interpretación anglicana y la puritana del principio regulador en el siguiente diagrama. Es decir, ellos dicen, bueno, el punto de vista puritano es la adoración verdadera es únicamente la que Dios manda. Es lo único que nosotros podemos aceptar. ¿Y cuál es la adoración falsa? Cualquier cosa que Dios no manda que hagamos. Cualquier cosa que Dios no manda que hagamos. ¿Ok? Y ya la última parte de que ellos dicen es el punto de vista anglicano. Hay una cierta diferencia. Los anglicanos es esto, dice, adoración verdadera, lo que se ordena, más cualquier otra cosa que no esté prohibida. Y nosotros decimos que eso es falsa adoración porque ellos dicen, es falsa adoración solamente lo que Dios prohíbe, pero si Dios no me prohíbe que haga cierta cosa, entonces lo puedo hacer. Para nosotros, hermano, esto es falso y es un error. Y termina Waldron aquí, hermanos. La diferencia entre los puritanos y los anglicanos se puede ilustrar útilmente por medio de dos edificadores que se proponen a construir el templo de Dios. Es decir, aquí está Waldron ilustrándonos para que entendamos. Imagínense a dos arquitectos, hermano. Dos arquitectos que van a construir el templo de Dios. El arquitecto anglicano diría, el señor anglicano debe utilizar los materiales que la palabra de Dios le ofrece, es decir, los que la palabra de Dios da, pero no tiene un plano alguno y puede utilizar otros materiales. Es decir, el anglicano dice, Dios me da unos materiales en la escritura, pero no me dio planos, entonces yo puedo hacer de esta manera, puedo hacerlo de esta otra forma. Y el puritano o el reformado diría, se debe utilizar solamente los materiales que la palabra de Dios ofrece y Dios nos da el plan. No hace falta ser un genio, hermano, para discernir que los dos edificios, una vez que sean terminados, van a ser diferentes, completamente diferentes. Porque el anglicano dice, bueno, tengo la palabra de Dios y aparte lo que yo creo que está bien. Mientras el reformado y el puritano dicen, no, solamente lo que Dios manda. Es lo único que es aceptable para agradar a aquel que me ha dicho cómo tengo que hacer las cosas. Y termina finalmente Waldron diciendo,
No hace falta para ser un genio para discernir que los dos edificios, una vez terminados, serán drásticamente o completamente diferentes, para discernir cuál será más agradable ante Dios. Ok. Hermanos, este es justamente el capítulo uno que de leer, les dejé leer. Eh, Ahorita tenemos, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, tenemos todavía un tiempecito. Si quiere activar su micrófono y hacer una pregunta respecto a esto que leí o cualquier duda que tenga, eh, todavía tenemos como 10 minutos. Entonces, active su micrófono, hermano, o su cámara y pregunte lo que usted eh, desee. Mi hermana Diana, la escuchamos. Pues ahorita que dio la explicación, hermano, ya quedó más clara mi mente de con respecto a esto, porque la verdad sí, pues sí me llamó la atención, ¿no? Pues sí, este libro me llamó mucho la atención, entonces dije, bueno, con mis dudas que yo me había acercado a preguntarle, y ahorita con lo que acaba de decirme, pues realmente ya ya esas dudas ya fueron despejadas, hermano, y pues no, ahorita ya no tengo duda de eso. Ok. Entonces queda más. De todos modos, se va a grabar, se está grabando esta pequeña retroalimentación. Voy a volver a hacer otra hasta que terminemos ahorita este capítulo y vamos a ir explicando. Entonces, qué bueno, hermana. Me da mucho gusto que ahorita le haya quedado más claro. De todos modos, lo voy a subir y lo puede ir escuchando. Ok, Eh, hermano, pues gracias. sí, hermana. Muchas gracias a usted. Hermanos, ¿alguien más? Si tiene alguna duda o comentario. Entonces, abra su micrófono y lo escuchamos. Abra su micrófono y lo escuchamos. No le dé pena. No, no, Ale. Hermano, los anglicanos, los luteranos, podemos decir que son iglesias verdaderas, aunque diferencian su modo de adoración, Sí, para que entendamos ese punto. sí. Aquí en México no hay tanto auge de la iglesia anglicana o la iglesia luterana. Sí hay luteranos y anglicanos, pero de alguna forma yo creo que lo veríamos de esta manera. Cambiemos a los luteranos y anglicanos aquí por pentecostales, por carismáticos, que es totalmente opuesto. Si a mí me preguntan, yo creo que el luterano y anglicano son un poquito más reverentes en ciertas cosas y el pentecostal un poquito más la experiencia, los gritos, las danzas, etcétera. Sí son hermanos, porque a fin de cuentas lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo es la fe en Cristo. Sin embargo, eso no exime que nosotros veamos en su forma de adoración algo errado. Muchos de nosotros, incluso nuestra iglesia local, tuvo que ir en ese proceso de reforma para cambiar o quitar ciertos aspectos que antes hacíamos, pero nuestro deseo es querer someternos más a la escritura. Pero sí, de alguna forma y concretamente, todo aquel que ha creído en Cristo es mi hermano, sea luterano, anglicano, pertenezca tal vez a la iglesia ortodoxa, tal vez sea bautista, presbiteriano, de asambleas de Dios. Si cree en Cristo y verdaderamente en Él tiene su fe, es un hijo de Dios. Y por segunda parte, hermano, otra pregunta. Esto como iglesia, al adoptar el principio regulativo, ¿en qué nos beneficia? Alguien ha dicho por ahí en que uno de los deseos del Hijo de Dios es querer agradar a Dios más y Amén. someterse más a Dios. Nosotros creemos concretamente eh, que el no hacer lo que Dios manda es creernos más inteligentes que Dios. Y muchos llegan a decir, bueno, pero es que no es pecado cantar o no es pecado danzar, claro que no. Apenas lo escuché del pastor Jeremías de Guadalajara, y el pastor Jeremías decía, daba el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando Dios se le aparece en una zarza o se manifiesta él en una zarza, él decía, utilizar sandalias no es pecado, no es pecado. Pero Dios le dijo a Moisés, quita tus sandalias
aquí, porque el lugar que pisas es santo. Entonces, hubiera sido pecado si Moisés se hubiese quedado con las sandalias desobedecido a Dios. Y Amén. nosotros, de hecho, más adelante en la lectura vamos a ver cómo Dios da todos ejemplos, porque el principio regulativo es algo que lo vemos en la escritura, desde lo que Dios ordena a Adán y Eva, desde lo que Dios ordena a Caín y Abel, desde lo que Dios manda a Moisés, lo vemos en el pecado que cometen Nadab y Abiú, etcétera, presentando fuego extraño, pero en general, hermano, nos beneficia como iglesia porque nosotros fuimos creados para someternos a la voluntad de Dios. Entonces Y quiere decir, hermano, que adoptar el principio regulativo, que es el principio que marca la palabra de Dios, glorificamos más a Dios en nuestra liturgia. sí, Ok. sí, sí, nos esforzamos, queremos, y no porque digamos, no, el otro cristiano no adora a Dios tal vez Sí, con sí, su sí. corazón, no, sí lo hace tal vez, pero nosotros creemos lo que el Señor ha mandado y eso tiene tanto peso para nosotros adorarle tal como lo ha mandado. Y de hecho, el libro de Waldron va a profundizar en eso Sí. mucho más. Ahorita es el panorama histórico entre los anglicanos, los luteranos y los reformadores. Ok, entonces, Gracias, hermano. sí, hermanos, si alguien tiene otra pregunta, active su micrófono. Tenemos 7 minutos, 18, 16, 10, Ay, 14, 13. me equivoqué. Ay, no. Espérate, me volví. Ok. Hermanos, ¿nadie más? Ok. Entonces, vamos a terminar esta pequeña retroalimentación y que el Señor los bendiga. Ok. Bendiciones, hermanos, a todos. Señor, Ya, llevada su micrófono nos por ahí. vemos, Teresita. Descansen. Adiós, Alexander. Adiós, Nos hermano. vemos, Efra, Mario. Qué bueno que se quedaron, hermano. Somos los guerreros. Irma, Pues, hermanos, que descansen. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos. Mauricio.